Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy, mis hermanos, voy a compartirles la historia de Santo Tobías del año 700 a.C. Vamos a poner atención, mis hermanos, vamos a ver cómo este santo fue ayudado por un ángel. Y veamos también cómo a través de nuestro Dios pues hemos recibido la ayuda a través de las medicinas. Vamos a comenzar pues, abramos nuestro entendimiento. Tobías significa Dios es bueno. Uno de los libros más agradables de las Sagradas Escrituras es el de Tobías. Si abrimos nuestra Biblia, allá donde el índice nos dice que si este libro de Tobías nos dedicamos a leerlo, pasaremos ratos verdaderamente agradables en esta lectura. Allí se encuentra lo siguiente: Tobías fue siempre un exacto cumplidor de sus deberes religiosos. Siendo todavía muy joven, cuando sus familiares se apartaron de la verdadera religión y empezaron a adorar el becerro de oro, él en cambio nunca quiso adorar ese ídolo, y era el único que en su familia iba a las grandes fiestas de Jerusalén a adorar al verdadero Dios, y siempre daba la 10ª parte de lo que ganaba al templo y para los pobres. Se casó con una mujer de su propia religión, llamada Ana, y tuvo un hijo, al cual le puso también el nombre de Tobías. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Nínive, Tobías tuvo que ir también allá en destierro, pero allá le concedió Dios la simpatía de los gobernantes y llegó a ocupar un alto puesto en la administración del gobierno. Aprovechó el buen sueldo que tenía para hacer sus buenos ahorros y prestó a un amigo suyo, que vivía en una ciudad lejana, los dineros que había logrado conseguir. Después hubo cambio de gobierno y el nuevo rey, llamado Sennacherib, atacó a Jerusalén, pero por milagro de Dios no pudo tomarla y llegó lleno de rabia a Nínive y comenzó a perseguir a los israelitas que allí había. Quitó el cargo a Tobías y éste quedó en pobreza. El rey hizo morir a muchos israelitas y prohibió que los sepultaran, pues quería que los dejaran en los campos para que los devoraran los cuervos. Pero Tobías, que era muy piadoso y muy caritativo, se dedicó de noche a sepultar los cadáveres de sus paisanos. Y un día volvió a casa muy cansado de estos trabajos y se sentó junto a una pared y se quedó dormido. Y arriba había un nido de golondrinas y de allá le cayó estiércol caliente en los ojos y quedó ciego. Y así estuvo 4 años. Como Tobías estaba ciego, su esposa tuvo que emplearse en una fábrica de tejidos para ganar el sustento. Y un día a ella le regalaron un cabrito. Tobías, al oír bailar al animalito, le dijo a la mujer: «Cuidado, no sea que te hayas robado ese cabrito. Si es ajeno, hay que devolverlo, porque preferimos ser totalmente pobres que tener que quitar a alguien algo». La esposa, al oírle esto, lo insultó y le dijo: «¿De qué le han servido tantas limosnas que regalaba y tantas oraciones que rezaba? Mire a qué estado tan desdichado ha llegado». Tobías, lleno de tristeza ante estas palabras, se retiró a llorar y rezaba diciendo: «Dios mío, todos estos sufrimientos nos llegan por los pecados que hemos cometido. Señor, apiádate de mí, y si he de seguir sufriendo tantas humillaciones, más bien acuérdate de mí y llévame hacia ti». Mientras tanto, allá en una ciudad lejana, una joven estaba siendo también humillada terriblemente. Se llamaba Sara. Se había casado 7 veces, pero cada vez que se casaba, antes de que su esposo se le acercara, llegaba el demonio Asmodeo y mataba al hombre. Y un día Sara regañó justamente a una sirvienta, y ésta, para desquitarse, le dijo: «Que nadie vea hijos tuyos, porque eres una asesina de 7 maridos». Al oír semejante infamia, la joven Sara se fue a la azotea a llorar y hasta le llegó el deseo de suicidarse, pero rechazó este mal pensamiento porque aquello traería muchos sufrimientos a sus padres. Entonces oró a Dios diciendo: «Señor, tú sabes que yo he hecho siempre lo mejor posible por tener un buen comportamiento. Oh Señor, si he de seguir escuchando semejantes insultos de la gente,
prefiero más bien que me lleves a ti y me saques de esta vida. Pero si crees que lo mejor es que yo siga viviendo en esta tierra, te suplico que me libres de esta pena tan grande. Y las dos oraciones llegaron al mismo tiempo al cielo, la de Tobías, que había sido humillado, y la de Sara, que había sido insultada. Y Dios dispuso responder a estas dos plegarias, enviándoles un ángel a ayudarlos. En aquel tiempo se acordó Tobías de que el amigo Gabael, que vivía en una ciudad lejana, le debía el dinero que él le había prestado, y llamó a su hijo Tobías y le dijo: vaya a la plaza y busque a un buen hombre que lo quiera acompañar durante el largo y peligroso viaje, y dígale que le pagaremos el sueldo debido durante el tiempo que dure el viaje. Y entonces envió Dios al arcángel San Rafael, disfrazado de hombre, el cual se le ofreció a Tobías para acompañarlo en el largo recorrido. Tobías padre lo aceptó porque parecía ser muy buena persona. Antes de que su hijo se despidiera para partir, Tobías le dio estos consejos: tu mejor tesoro será siempre tener temor de ofender a Dios y alejarte de todo pecado. Te conviene pedir siempre consejos a los que son prudentes y bien instruidos. Debes bendecir a Dios en toda circunstancia. Pídele que sean buenos todos tus comportamientos y que lleguen a buen fin tus proyectos. Te aconsejo que compartas tus alimentos con los hambrientos y tus comodidades con los que no la tienen. Todo cuanto no necesitas, debes darlo a los pobres. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Jamás se te venga a ocurrir casarte con una mujer que no sea de nuestra santa religión. No pierdas el tiempo, porque la ociosidad es la madre de la miseria. Haz limosnas con generosidad, pero con alegría y sin echar en cara lo que regalas. Recuerda que el dar limosna libra de muchos males. Trata siempre con mucho cariño a tu madre. Recuerda lo mucho que ella ha sufrido por ti. Recuerda que si te esfuerzas por portarte bien, el Señor Dios te concederá muchos éxitos. Bendecido por su padre, emprendió Tobías a la lejana ciudad de Ragues, acompañado por el ángel Rafael. La mamá lloraba mucho y estaba desconsolada, pero Tobías le decía: no te afanes tanto, que Dios, que nos ama y nos protege, hará que nuestro hijo logre ir y volver sin que le suceda nada malo. Y al llegar al río Tigris, Tobías entró al agua, pero un enorme pez se le lanzó a morderlo. El ángel le gritó: agarra fuerte al pez y láncelo fuera. Así lo hizo, y enseguida Rafael le dijo: ábrelo y sácale la hiel y el corazón, que nos van a ser muy útiles. Tobías sacó la hiel y el corazón del pez, y los envolvió y los guardó. Al llegar a la ciudad de Ecbatana, se hospedaron en casa del israelita Raguel, padre de Sara, la joven que había orado con tanta tristeza. Tobías se enamoró de Sara, pero Raguel le contó que el demonio había matado a los otros 7 que habían tratado de casarse con ella. Rafael le dijo a Tobías que podía casarse tranquilamente, pues él alejaría al demonio Asmodeo. Se celebraron las bodas muy festivamente, y Tobías y Sara rezaron con mucha fe pidiendo a Dios que bendijera su matrimonio. Tobías dijo: Señor, tú sabes que no me caso por satisfacer mis pasiones, sino por formar un hogar donde se honre el verdadero Dios y se practique la verdadera religión. Y Sara rezó también encomendando a Dios su nuevo hogar. Y el arcángel Rafael ató al demonio Asmodeo y lo llevó a un desierto y no permitió que les hiciera daño a los esposos. Mientras en la familia se celebraban fiestas en honor de los desposados, el arcángel Rafael fue hasta donde vivía Gabael y, presentándole el recibo de Tobías, cobró el dinero que le debía y lo trajo. Y con este dinero y con toda la herencia que los papás de Sara le dieron a su hija, se dispusieron a regresar a Nínive. Tobías y su esposa Sara volvieron a Nínive, donde los ancianos padres estaban ya muy angustiados por su ausencia. El arcángel le dijo: tan pronto te encuentres con tu padre, refriégale en los ojos la hiel del pescado,
Así lo hizo el joven, y apenas su padre lo abrazó, él le reflejó por los ojos la hiel, y se le cayeron unas escamas, y recobró la vista, y empezó a bendecir a Dios delante de todos. Tobías le dijo a su hijo: ¿qué le daremos a este compañero tan bueno, que tantos favores nos ha hecho? Démosle la mitad de todo lo que hemos conseguido. Pero el arcángel les dijo: yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre delante de Dios. El Señor me envió a ayudarlos, porque Él ha escuchado todas las oraciones que ustedes le han dirigido. Porque eras aceptable a Dios, por eso te permitió sufrimientos, para que consiguieras mayores premios. Pero cuando ustedes rezaban angustiados, yo llevaba sus oraciones ante el trono de Dios. Y continuó diciendo el arcángel Rafael: no sientan nunca vergüenza de contar a todos los favores que Dios les ha hecho. Recuerden que la limosna borra muchos pecados. La oración y el hacer sacrificios hacen inmenso bien. Los que se dedican a pecar son enemigos de la propia felicidad, pero los que se dedican a repartir limosnas consiguen muchos favores de Dios. Ellos se arrodillaron para venerar al arcángel, y éste desapareció. Y así la familia de Tobías gozó en adelante de mucha paz y felicidad, porque Dios los bendecía mucho y los ayudaba siempre, y ellos siguieron todos siendo fieles a la santa y verdadera religión. Familias como esta, sí en verdad merecen ser imitadas por todas nuestras familias. Lo que no quieras para ti, no lo hagas a nadie. Esta fue la historia de Santo Tobías. ¿Cuántos recordamos, mis hermanos, en las Sagradas Escrituras, cómo se llevó a cabo todo esto de Tobías? Cómo sufrió este hombre. Pero Dios escuchaba sus oraciones, mis hermanos, porque Él se encargó de enterrar a todos los difuntos, aquellos que aquel nuevo gobernante había entrado y se había dedicado a perseguir a muchos de la santa religión. Y entonces no aceptaba que los enterraran, sino que se quedaran tirados por las calles o por los campos, para que así llegaran los animales de rapiña y se comieran a los difuntos. Pero esto no le gustaba a Tobías. Él por las noches iba y recogía a todos los que especialmente eran israelitas. Los llevaba y los sepultaba, porque no estaba de acuerdo con eso, que se quedaran tirados en el suelo. Desde entonces, mis hermanos, nosotros nos dedicamos a enterrar a nuestros difuntos. No es bueno que se queden tirados en los campos. Dios nuestro Señor impuso eso, y por eso Él fue muy agradado ante los ojos de Dios y le permitió muchos sufrimientos. También el quedar ciego, eso fue muy difícil para Él. No era nada fácil, mis hermanos, quedar ciego y en una terrible pobreza. Sin embargo, nunca se desesperó y se acordó de aquel dinero que había guardado con aquel hombre, y él tenía un recibo, y entonces le dice a su hijo Tobías que vaya a la plaza y busque a un compañero para que lo acompañe a conseguir aquel dinero que había prestado. Se le presenta al arcángel San Rafael, el cual lo lleva hasta esa ciudad, y el mismo ángel es enviado por Tobías para que vaya y cobre ese recibo que se le debía a su padre. Hermanos, y las oraciones todo el tiempo van a ser muy sustanciosas para nosotros. Fijémonos cómo Sara, esta mujer que había tenido 7 esposos, los había matado el demonio para que ella no tuviera esposo, y era muy humillada por estas cosas. Entonces ella se puso a orar, le pidió a Dios que le consiguiera un esposo, que ella siempre se había dedicado a las cosas de Dios, y ella nunca fue defraudada por Dios, al igual que Tobías padre no fue defraudado por Dios. Entonces San Rafael le sirvió para que volviera ese dinero y para que su hijo se casara con una muy buena mujer de su misma religión. Y además el padre de Sara les dio también mucho dinero, les ayudó mucho en su viaje de regreso. Y San Rafael, que se presentó después ante su padre y ante su hijo, diciéndoles que él era uno de los arcángeles que tenían el acceso con Dios. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado de lo que hacemos, porque nuestros ángeles guardianes que nos custodian, ellos llevan ante Dios todo lo que nosotros le pedimos. Todo lo malo que nosotros hacemos, también lo conocen. Así es que portémonos bien
para que Dios nuestro Señor nos siga ayudando. Que Dios les bendiga, que pase un feliz día.